Bendito por los siglos tu nombre santo y glorioso. Bendito eres, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, glorioso por los siglos de los siglos. Cuando dice Juan Pablo II en esta pequeña introducción, bendito eres, bendito tu nombre santo y glorioso, el nombre, ¿qué nombre? Tu nombre, bendito, benedicto nuestro Señor. Amados oyentes, bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a otro video más de Última Profecía. Queremos decirles que estamos muy contentos de poder transmitir este mensaje nuevo. Este mensaje nuevo porque lo hemos sacado de la misma escritura, la revelación de los textos bíblicos, escrito por los profetas, escrito por el mismo Señor a través de sus apóstoles. El mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI, dice que nosotros, la Iglesia del Señor, estamos predicando por medio del mismo Espíritu que inspiró a los profetas. El mismo Espíritu que estaba en Jesucristo. El mismo Espíritu que inspiró a los apóstoles. Ese mismo Espíritu nosotros lo tenemos, la Iglesia del Señor Jesucristo mismo. Porque nuestra predicación es por medio del Espíritu Santo. Nuestro mensaje no es conforme a la carne, no es una predicación conforme a la carne, es decir, a la doctrina que teníamos antes, que no era sino conforme a la carne. Por eso no sabíamos estas cosas. ¿Cómo sabemos estas cosas ahora? Más allá de que los incrédulos sigan en la oscuridad, en la ceguera, en la rebeldía, porque no es otra cosa, el no a querer aceptar la doctrina de los apóstoles, porque no es nuestra tampoco. Esta doctrina, si el apóstol Pablo estuviera presente, si el apóstol Pedro estuviera presente, si Juan estuviera presente, los demás apóstoles estuvieran presentes, pues estarían predicando lo mismo. Estarían predicando ya a nuestro Señor manifestado, porque se llegó el tiempo de manifestarlo y darlo, sacarlo a la luz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor se nos apareció de la misma forma que se les apareció a los judíos en aquel tiempo. El Señor nació de la Virgen María, estuvo de alguna forma incógnito, estuvo quieto, pacífico, hasta la manifestación con los judíos, y luego lo rechazaron. Los judíos lo rechazaron. Pues lo mismo ha acontecido ahora. Nuestro Señor nació en Alemania en 1927, 16 de abril, vivió su niñez, su juventud, y estuvo en el sacerdocio, fue cardenal y luego papa. Y se manifestó, porque el tal sumo pontífice nos convenía. Santo, sin mancha, apartado de los pecadores, apartado del anticristo, de Francisco mismo, que lo aborreció en el Vaticano. Eso no nos es ajeno, lo sabemos perfectamente. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo en aquel tiempo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o amará al otro y aborrecerá a este otro. No puede un siervo servir a dos señores. Pues le pasó a Francisco. Francisco se encontró en una encrucijada. ¿A quién voy a obedecer? ¿A Benedicto o al jefe superior, que es sin duda el Papa Negro, el líder de los jesuitas? ¿A quién voy a obedecer? ¿A este o a este? Y Francisco se encontró en esa encrucijada y optó por irse por el camino más fácil, por el camino de perdición, de obedecer los deseos de su superior y del rey de los espantos. Ya sabemos el desastre que han traído al mundo, y también esta ceguera espiritual, una oscuridad terrible que se encuentra Francisco mismo y todo el reino de los jesuitas, incluyendo todo aquel que dice que es cristiano. Ni siquiera conocen a nuestro Señor manifestado, Benedicto XVI. Están en una profunda oscuridad
se cumple lo que el Señor dijo en su palabra desde aquel tiempo. Dijo, cuando sacó a su pueblo de Egipto, por medio de Moisés, que hubo oscuridad en la tierra en todo el país de Egipto, pero los hijos de Israel tenían luz en la tierra de Gosén. Así sería en este tiempo, en esta época que nos acontecería a nosotros, los hijos de Israel. El Señor nos ha sacado de Egipto, de la oscuridad terrible, de la apostasía que hay. Y ahora tenemos esta luz admirable. No en vano el apóstol Pedro dice que nosotros somos pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol no lo dijo solo por decirlo, que el Señor es luz. Claro, pues el Señor nos saca a la luz. No, es que estábamos en las tinieblas, estábamos en la apostasía, en la oscuridad, que todavía miles de personas llamados creyentes se encuentran ahí, en esa oscuridad terrible. No hay palabra, están muriendo de hambre porque no hay palabra, les están dando palabra adulterada, sin conocimiento. Pues los que están allí enfrente dándoles esta palabra están ciegos e ignorantes, y la mayoría de ellos son ministros del anticristo. ¿Cómo la gente va a poder encontrar la verdad? ¿Cómo? Y están buscando al Señor entre los muertos. El Señor no está entre los muertos, dijo el Señor en aquel tiempo. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Ustedes síganme, porque los que están muertos están enterrando a sus propios muertos. Están en una oscuridad terrible que no salen de ahí. Nosotros tenemos esta luz y el Señor dijo que nosotros éramos la luz del mundo, así que esta luz no se puede esconder, la estamos levantando para que todo aquel que cree en esta luz admirable ya no ande en oscuridad. Estamos levantando esta luz, por eso el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo, porque el mundo está en oscuridad, pero vosotros sois la luz porque tenéis esta luz que yo les he dado. Yo le he dado a mi iglesia, que por cierto, déjeme decirle una cosa, ya a esta altura que estamos profetizando, sabemos perfectamente qué significa cuando Juan Pablo II y Benedicto XVI le llaman a su iglesia, le llaman María. Sí, nosotros somos María. Ya se acabó esa debilidad espiritual y ya no nos contaminamos con palabras como antes. Antes escuchábamos decir María y lo primero que pensábamos, no, ¿cómo puede ser posible si María no tiene nada que ver aquí? Y eso que era la madre del Señor. Nosotros somos María, la iglesia del Señor, y no tenemos a María como la tiene el resto del mundo, llamado el catolicismo. De esa manera no tenemos a María, que veneran a una imagen, a una estatua. No, de esa manera no. Nosotros, dice el Señor, ustedes son María, ustedes son mi madre, porque hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor le quiere decir a su iglesia, María. Por eso ustedes escuchaban a Juan Pablo II y a Benedicto XVI decir en muchas ocasiones, os recomiendo a la Virgen María. Que la Virgen María los guíe por el buen camino, que les dé a conocer al Hijo Jesucristo. Ya sabemos que ellos se refieren a la iglesia del Señor, que le llaman María. Recuerda las palabras del Señor en aquel tiempo cuando dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros. El Señor nos llama María a nosotros para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías cuando dijo, una virgen dará a luz un hijo. El profeta estaba profetizando para este tiempo. El profeta no estaba profetizando relativamente lo que le pasó al Señor hace 2000 años, que nació por María, que era virgen. No, esa profecía del profeta Isaías era para este tiempo. El profeta profetizó, he aquí que la virgen dará a luz un hijo.
Y aquello que le pasó al Señor relativamente, literalmente nacido de virgen, era como un signo, como una señal de la Virgen, la iglesia del Señor para este tiempo. Era para este tiempo. Isaías 7:14 profetizó hace 2800 años, era para este tiempo. Esta profecía de Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido, Dios con nosotros. Yo escuché a Benedicto XVI decir en uno de los videos que tiene, no sé en cuál se me extravió, no lo señalé, no lo guardé, pero yo escuché a Benedicto decir que este nombre, Emmanuel, Jesús no lo llevó en aquel tiempo. Ya a mí me queda bien claro yo que ese nombre efectivamente solo le queda a Benedicto, nuestro Señor. Benedicto dijo, ese nombre, Emmanuel, Jesús nunca llevó ese nombre. ¿Y cómo lo sabe él? Pues no lo sabrá, él es mismo, el Señor. Benedicto, que vino como Jesús en aquel tiempo, nacido de María virginalmente, porque esa era una señal virgen. El Señor pudo haber nacido de cualquier joven temerosa de Dios en aquel tiempo. Y además, en el tiempo de María, no creo yo que la única virgen era María. No, había muchas jovencitas vírgenes. Entonces el Señor pudo haber nacido en aquel tiempo de cualquier joven, de cualquier señorita. Pero el Señor escogió a María con ese nombre, ciertamente, y virgen. ¿Por qué? Porque esa era una señal, era algo simbólico, un signo de que la Virgen concebiría. Ahora la Virgen, la iglesia del Señor virgen. ¿Somos vírgenes? Sí, somos vírgenes. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 14, si usted lee en Apocalipsis 14, yo sé que me voy brincando de un texto a otro, pero es importante lo que le estoy diciendo. En Apocalipsis 14 dice, estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Todos los que formamos la iglesia del Señor somos vírgenes y somos uno solo, una sola. El Señor nos llama virgen. La Virgen del Señor, la Virgen de Jerusalén. Otra vez leamos Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. O sea que esa era una señal para el tiempo postrero. La señal sería que el Señor nació en aquel tiempo de María Virgen, ciertamente, pero ahora dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Virgen, la iglesia del Señor, hemos concebido a nuestro hijo. Es nuestro hermano mayor, ciertamente, pero somos la madre del Señor, porque Él dice, mi madre es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Somos Virgen de Jerusalén. Porque, otra vez digo, Benedicto XVI, nuestro Señor, dijo que Jesús nunca llevó este nombre Emmanuel en aquel tiempo. Pero ahora sí, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Con toda razón, Juan Pablo II, cuando estuvo en el Estadio Nacional en Chile, en el sermón que dio ahí, impresionante, les está diciendo a los jóvenes chilenos ahí en ese momento, pero yo creo que es para todo el mundo. Ahí les dijo esta palabra: no tengáis miedo de mirarlo a Él. Jesús es Dios mismo, que ha venido a compartir con vosotros vuestra existencia, Dios mismo. Porque tras la muerte de Juan Pablo II, el Espíritu de Dios, Juan Pablo II, moró en Benedicto XVI. He ahí el gran misterio del apóstol Juan que dice, porque la vida estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba la vida con el Padre.
Nuestro Señor Jesucristo, antes de conocer tampoco al Padre, ciertamente, Benedicto estaba con Juan Pablo II y después se nos manifestó. Este nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, porque ciertamente ya Dios con nosotros y jamás nos va a abandonar. Ahora mismo el cuerpo de nuestro Señor Benedicto XVI, Emmanuel, Dios con nosotros, está guardado. Está guardado en el Vaticano y no ha visto corrupción porque el Señor se va a levantar en ese cuerpo. Ese mismo cuerpo que dejó el Señor. Recuerden, en aquel tiempo resucitó el Señor y se fue y nadie supo dónde quedó su cuerpo, pues el Señor se fue y nadie supo de su cuerpo. Ahora sabemos perfectamente que Benedicto es nuestro Señor. He aquí que la Virgen dará y concebirá a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La Virgen, la Iglesia del Señor, Virgen de Jerusalén, porque también no se sorprendan de esto, porque incluso el anticristo mismo es la Virgen de Babilonia. Sí, la Virgen de Babilonia. El mismo profeta Isaías profetizó en Isaías 47, hablando de la destrucción que le va a pasar a Francisco, la Virgen de Babilonia. Dice Isaías 47, desciende y siéntate en el polvo, Virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. ¿Ven? No, si Babilonia también tiene su Virgen. Virgen hija de Babilonia, tierra de los caldeos. Pero el Señor también tiene su Virgen, Virgen Inmaculada. María, la Madre del Señor, porque hacemos la voluntad de nuestro Padre. Y ciertamente, como Madre del Señor, como una buena madre, estamos dando a conocer a nuestro Hijo para que lo vean, para que sean salvos a través de Él todos aquellos que crean en nuestro Señor manifestado. Esta sorpresa que el Señor ha dado a este mundo, que todos esperábamos que el Señor vendría solamente de repente como el gran Rey triunfante y glorioso y fuerte, espléndido, glorioso, como si fuera una película de ficción, como un gran héroe. No, el Señor, ciertamente por la Escritura ya profetizado por los profetas y los apóstoles, el Señor nacería otra vez en este mundo de la misma forma que lo hizo en aquel tiempo, porque el Señor tenía que venir a hacer un trabajo que quedó pendiente. El Señor no acabó todo en la cruz, no, ahí se derramó su sangre, ciertamente, pero el Señor tenía que venir a hacer un trabajo que todavía le faltaba. Por eso el Señor mismo dijo en aquel tiempo, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. El Señor tenía que venir. Larga vida el Señor. Nació en 1927, imagínense. 1927, tener que esperar al Señor hasta llegar a su vejez, hasta la muerte de su padre Juan Pablo II y luego heredar el trono de su padre, porque el Señor dijo, cuando yo esté en el reino de mi padre, y ahora nos consta claramente que el Señor estuvo en el reino de su padre, heredó su trono. El Señor tenía que entrar en el lugar santísimo como sumo pontífice para expiar los pecados del pueblo. Otra vez digo, el Señor no iba solo a venir ya como un gran triunfante y aquí estoy y ya todo mundo fácil. No, el Señor no iba a venir de esa forma. El Señor tenía que nacer otra vez de mujer. Y en Gálatas 4 lo dice bien claro Pablo, que efectivamente nacido de mujer, nuestro Señor, bajo la ley todavía, para redimir a los que estaban bajo la ley. El Señor tuvo que nacer
crecer, vivir su juventud, ser sacerdote, cardenal y posteriormente el sumo pontífice, el Papa. ¿Para qué? Como dice Hebreos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, fiel sumo pontífice, fiel Papa, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, de nosotros, los pecados de nosotros. Sin esta oblación, sin este ofrecimiento al Padre nuevamente del Señor, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Esta muerte, este ofrecimiento de nuestro sumo sacerdote, sumo pontífice, es la salvación eterna para todos los que le obedecen y todos los que creen en Él, que Él es nuestro gran sumo pontífice. Sin este ofrecimiento al Padre, nosotros no hubiéramos tenido entrada al reino de los cielos. Ninguno de nosotros. Porque si no fuera tan importante este ofrecimiento y esta muerte del Señor, si no fuera, ¿para qué entonces padecer el Señor tanto? ¿Para qué padecer, venir otra vez como un ser humano y vivir y estar bajo la ley incluso hasta llegar a su muerte y fue despreciado en el Vaticano y luego murió? ¿Para qué? Si no había ningún propósito detrás, ¿para qué? No, nuestro Señor, Él sabía perfectamente a qué vino. Aquí se cumplió lo que el Señor dijo. De un bautismo tengo que ser bautizado todavía, y cómo me angustio hasta que se cumpla. En otras palabras, de una muerte tengo que todavía padecer, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Porque esto del bautismo, el Señor dijo bautismo, pero en realidad lo que está diciendo, de una muerte todavía tengo que padecer. Porque el Señor se angustió ciertamente en la muerte que tuvo en la cruz, pero el Señor todavía hablaba de otra muerte. Al decir el Señor, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla, estaba hablando de esta muerte. En Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Ciertamente estaba hablando de esta muerte. Cuando el Señor dice de un bautismo tengo que ser bautizado, sin lugar a dudas está hablando de esta muerte. De esta muerte que tuvo nuestro Señor ahora. Y en Romanos 6:3 lo dice más claro, hablando de esta muerte. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ese misterioso capítulo donde el Señor dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla, estaba hablando de esta muerte. De esta muerte, del bautismo, de esta muerte. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? De ese bautismo que hablaba el Señor ahí, de un bautismo tengo que ser bautizado todavía, es decir, de una muerte tengo que padecer todavía, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Amados, siempre les comparto algo antes de entrar a nuestro tema, ya que nuestro video se titula Jesús dijo, yo soy el buen pastor. De eso se trata nuestro video, ya que voy a presentar a continuación una grabación de Juan Pablo II, que por cierto la tengo reservada aquí ya para presentársela, lista a continuación. Una predicación sacada de los archivos de Juan Pablo II, de los audios de Juan Pablo II, que predicó en el país de Perú, muy concreto ahí en Piura. Aquí se van a dar cuenta dónde está él predicando esta tremenda predicación. Vean con qué vigor presenta Juan Pablo II a Cristo como el buen pastor. Ningún papa
predicando a Jesucristo como lo hizo Juan Pablo II, hablando de Jesucristo, el buen pastor. Todos los que antes vinieron, antes de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, como el buen pastor ya manifestado, dice Juan Pablo, son mercenarios, mercaderes del Evangelio. Quiero que escuchen esta predicación y luego comentaré algo al respecto. La palabra de Dios que hemos escuchado viene a iluminar esta meditación, invitándonos a contemplar con los ojos del evangelista San Juan la imagen familiar de Jesús, el buen pastor, en medio de sus ovejas. En ese conocido texto, Cristo se presenta no solamente como pastor, sino también como la puerta de las ovejas. Él es el pastor verdadero, a diferencia de tantos otros que antes que él se habían presentado como pastores, pero que eran solamente mercenarios o saltadores. El Señor entra por la puerta del redil, esto es, viene como enviado del Padre, como revelador de sus misterios, y trae consigo la verdad entera, mostrando el camino de la verdadera vida. Por eso, Jesús se comporta como los buenos pastores, conoce a sus ovejas una por una en su situación concreta, las llama por su nombre, y las ovejas reconocen su voz y le siguen. Él camina delante de las ovejas para mostrarles el camino, para prevenir los peligros, para defenderlas del lobo y del salteador. Jesús es la puerta de las ovejas. Solamente Él las conduce a verdes praderas, donde encuentran alimento, seguridad, vida en abundancia. El Señor Jesús es evangelizador, el primer evangelizador como pastor y como puerta de las ovejas. Él no solamente anuncia la verdad, sino que es la verdad misma dada a los hombres. No solamente señala el camino, sino que Él es el camino. No solamente promete la vida, sino que es la vida verdadera. Ningún otro evangelizador puede decir lo mismo de sí mismo. Y todos los demás evangelizadores, si quieren ser eficaces, han de saber representar e imitar al único buen pastor. Han de hacer entrar a sus ovejas por la puerta que es Cristo. Han de llamarlas por su nombre, con la única voz que ellas reconocen, que es la voz de Jesús. Proceder de otra manera es, como dice el mismo Jesús, arriesgarse a ser un extraño o desconocido. La obra evangelizadora de la Iglesia se despliega cuando Cristo, pastor y evangelizador, llama, prepara y envía otros evangelizadores para anunciar en todas las lenguas y lugares la buena nueva de la salvación, y para congregar en la comunidad de los creyentes, la Iglesia, a los que han de salvarse. Así se inauguró un día
la obra de la evangelización de América. Yo mismo quise dar inicio en Santo Domingo a la novena de años que prepara el continente americano al celebrar el 5º centenario de tan importante acontecimiento eclesial. Así también, y con la primera misa celebrada aquí en Piura, en la primera villa cristiana, inició la evangelización del Perú. Mi presencia hoy en vuestra noble ciudad, junto con mis hermanos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles todos, quiere ser a la vez que una acción de gracias a Dios por la evangelización del Perú, un merecido homenaje a tantos esforzados misioneros que de modo anónimo sembraron la semilla de la fe en esta tierra fecunda. Ellos, dejando sus tierras nativas, consagraron su vida y aquí dejaron sus cuerpos a la instrucción en la fe de las poblaciones indígenas que encontraron. Entre mil obstáculos debidos a la extensión del país, a las grandes montañas, a la variedad de lenguas, a la falta de medios, pero confiando en la fuerza de la palabra de Dios, llevaron a cabo aquella obra inmensa que tantos frutos ha dejado. Al pensar en el presente de la evangelización, quizá la primera cosa que debemos hacer es mirar bien aquella empresa para sacar motivos de aliento en vista del futuro. Pero esa obra evangelizadora no termina nunca. Cada generación cristiana debe añadir su parte de esfuerzo. Sin ello, faltaría algo esencial. Por tal razón, esa empresa es vuestra, hermanos obispos, en primer lugar. Es vuestra, sacerdotes, que sois los insustituibles colaboradores de vuestros pastores. Es vuestra, religiosos y religiosas, pues esa es la causa de Cristo que habéis abrazado. Es vuestra, laicos cristianos, que en el corazón del mundo estáis llamados a construir el reino de Dios. Si vuestra iglesia acoge ese mensaje de Jesús, podrá decirse de veras que le sigue porque conoce su voz, la voz de Cristo. Ese conocer la voz del maestro y buen pastor, sin seguir la voz de los extraños, califica el elemento esencial que ha de distinguir la evangelización en el Perú hoy: la fidelidad a la enseñanza de Jesucristo, único Maestro y Señor. Mi predecesor, el Papa Pablo VI, en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, enseña: evangelizar es, ante todo, dar testimonio de una manera sencilla y directa de Dios revelado por Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Testimoniar que ha amado al mundo en su Hijo, que en su Verbo encarnado ha dado
todas las cosas el ser y ha llamado a los hombres a la vida eterna. Así pues, evangelizadores y evangelizados tienen el indeclinable deber de una estricta y amorosa fidelidad a la enseñanza de Jesús, porque los evangelizadores no son dueños de la palabra de Dios, sino que son sus ministros, sus servidores. No se ha de olvidar, sin embargo, que la evangelización tiene en cuenta los aspectos concretos del ambiente en que se realiza. En ese sentido, la evangelización tiene en el Perú aspectos propios en el momento actual. No podemos recoger todos en esta celebración, pero sí quiero subrayar brevemente algunos de ellos. Evangelizar significa llevar el mensaje de Cristo a todos para que se haga vida. Por ello, tiene estrechos lazos con la promoción humana. En este sentido, la evangelización presenta también la urgencia de promover integralmente la dignidad del hombre, ayudarlo a transformar las situaciones y estructuras injustas que violan esa dignidad. Jesús, durante su vida pública, tuvo oportunidad de encontrar a muchas personas aquejadas de diversos males físicos y morales. Como signo de la presencia del reino, obró milagros y se preocupó del bien de todas las personas que encontraba. Al ver todo esto, la gente se maravillaba y comentaba: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Por ello, Pablo VI recordaba: entre evangelización y promoción humana, desarrollo, liberación, existen efectivamente lazos muy fuertes. Las conferencias del episcopado latinoamericano, reunidas en Medellín y Puebla, han puesto especial énfasis en la evangelización y promoción humana en los países de este continente, especialmente mediante la llamada opción preferencial por los pobres. Quisiera recordar aquí, queridos hermanos y hermanas, cuanto precisé recientemente a este propósito. Sí, la Iglesia hace suya la opción preferencial por los pobres. Una opción preferencial, nótese bien, por consiguiente, no una opción exclusiva o excluyente, pues el mensaje de la salvación está destinado a todos. Una opción, además, basada esencialmente en la palabra de Dios y no en criterios aportados por ciencias humanas o ideologías contrapuestas que con frecuencia reducen a los pobres
a categorías sociopolíticas o económicas abstractas, pero una opción firme e irrevocable. Este aspecto de la evangelización en plena fidelidad a Cristo, al Evangelio y al hombre, según los criterios de la Iglesia, reviste clara actualidad en el Perú, en el presente y de cara al futuro. El anuncio del Evangelio conlleva el constante llamado a una actitud de conversión por parte de todos los cristianos, ya de penetrar no solo la vida personal, familiar, sino también las estructuras sociales para hacerlas más conformes con las exigencias de la justicia. No olvidemos nunca que solo corazones convertidos y renovados interiormente mejorarán el tono moral y humano de la sociedad. Particular importancia reviste también la evangelización de la cultura de nuestro país para fecundarla con el espíritu del Evangelio, en él que ella hunde sus raíces multiseculares. En efecto, la evangelización, cuando es correctamente hecha, influye poderosamente en la cultura vida toda del hombre. Esforzaos, pues, porque las leyes, las costumbres, no vuelvan la espalda al sentido trascendente del hombre, ni a los aspectos morales de la vida, con la mirada dirigida a los hombres de ciencia y especialmente a los universitarios que se encuentran aquí. Aquí o en todas las partes del país, repito la constatación que hice ante la Asamblea de la UNESCO: el vínculo del Evangelio con el hombre es creador de cultura. Enseña a amar al hombre en su humanidad y en su dignidad excepcional. Aquí tiene la Iglesia del Perú un verdadero reto que ha de acoger creativamente en su evangelizador. A este propósito, expreso mi profunda estima a los hombres del mundo de la cultura del Perú. A la vez los aliento a ser fieles a su importante visión y al hombre, viéndolo en toda su dimensión, a la luz de Dios. Ese nuevo impulso evangelizador requerirá una serie de esfuerzos coordinados en torno a una más profunda catequesis impartida en forma orgánica y sistemática. Es una necesidad vital.
Muchas gracias por habernos acompañado en este video más corto de los anteriores. Yo creo que ya está por demás agregar cualquier cosa. Aquí Juan Pablo II claramente nos está diciendo: el buen pastor su vida da por las ovejas. Todos los demás son mercaderes del evangelio, son mercenarios. Jesucristo, aparte de ser el buen pastor, es la puerta. El portero es Dios mismo. Y quiero solamente terminar ya con este video, esta anécdota acerca de el portero es Dios mismo. El portero, a este abre el portero y las ovejas entran. Es decir, Dios, el portero, abre la puerta. La puerta es el Señor Jesucristo y nosotros entramos por ahí. Quiero terminar esto con esta anécdota. Se dice que Juan Pablo II en su juventud, aparte de que él le gustaba la actuación, será porque iba a actuar ya en su momento. Se dice que Juan Pablo II en su juventud, como todo joven, le gustaba el deporte y una de las cosas que le gustaba a él era, sin lugar a dudas, ser portero. Sí, se dice que jugaba fútbol y una de las posiciones que le gustaba a él, pues era precisamente el portero. También, como diciendo, es que yo soy el portero y yo, si yo quiero abro la puerta y si yo quiero cerrar la puerta, la cierro. Eso lo digo solamente como una anécdota acerca de Dios mismo, porque aquí Juan Pablo II dice que efectivamente el portero es Dios que abre la puerta. Es decir, aquel que viene enviado de Dios abre la puerta. Dios, el portero, abre la puerta para que sus ovejas entren por la puerta, que es el Hijo mismo, manifestado, Benedicto XVI, nuestro Señor, y Juan Pablo II, el Padre. Por eso el Señor, Dios Todopoderoso, en su juventud le gustaba ser portero, porque, como diciendo, es que yo soy el portero que voy a abrir la puerta para que no entren, no goles, sino las ovejas entren por la puerta. Las ovejas de mi Hijo, que ha dado su vida ciertamente por las ovejas, estas ovejas que ha redimido con su propia sangre. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí vamos a terminar este video. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor continúe uniendo y reuniendo todas las ovejas que han de ser salvas por medio de nuestro testimonio. Amén. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.